El día de hoy, amados hermanos, quisiera comenzar comentándoles esto que creo que es importante que ustedes lo consideren. En la mañana, en la dominical, teníamos una ponencia muy importante, muy interesante. A mí me encantó este tiempo de estudio que nos daba el hermano acerca de los credos, las confesiones, y hablaba él sobre la importancia de cambiar el pensamiento que actualmente existe, ¿no? De no credos, no confesiones, sino solamente la Biblia. Y quisiera mencionarles, amados hermanos, que por la gracia de Dios, estoy a punto de cumplir 24 años como creyente en Jesucristo. Nací en una iglesia en el estado de Guerrero, en Iguala Guerrero, el Divino Salvador se llama. Y créanlo, amados hermanos, que desde que Dios me permitió nacer de nuevo hasta antes de mi examen de credos y confesiones, jamás, escúchelo bien, lo digo para mi vergüenza, jamás yo me di a la tarea de conocer nuestros credos y confesiones, pero también nunca dentro de la iglesia hubo alguien que nos hablara de esto, de este tesoro, amados hermanos. Así que me dieron un libro como de casi 400 hojas donde vienen todos los credos, todas las confesiones, y los leí, hermanos. Encontré un tesoro maravilloso ahí. Es parte de nuestra herencia teológica, y quisiera hacer un llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que la iglesia se dé la oportunidad de venir a estas ponencias que nuestro hermano prepara, porque de verdad son enriquecedoras y podemos ahí descubrir nuestra herencia reformada. Es muy triste que incluso como reformados no conocemos, ¿verdad?, toda esta herencia. Pues bien, amados hermanos, quisiera, haciendo a un lado esta invitación, hacerles una pregunta. Hemos leído con atención la tercera carta del apóstol Juan, y yo quisiera preguntarle a ustedes si el pastor Marcos o alguno de los ancianos o incluso nuestro hermano que dio la ponencia en la mañana pudiera hacer una descripción, así como Juan está haciendo en esta tercera carta, de esta iglesia. ¿Qué diría esa carta? Y es ahí donde nosotros tenemos una oportunidad a reflexionar cómo nos estamos conduciendo delante de Dios como iglesia. ¿Qué reflejamos como creyentes en nuestro diario vivir, no solamente de forma interna, sino de forma externa? Y esta reflexión entonces, amados hermanos, nos tendría que llevar a entender si nosotros estamos reflejando la mente de Cristo o una mente religiosa. Y es algo de lo que Juan va a tratar en esta carta. Así que, amado hermano, la tercera carta de Juan no es un saludo apostólico más que la iglesia va a recibir, ni una nota marginal entre los escritos del Nuevo Testamento,
sino que más bien, amado hermano, es un grito pastoral, pero en este sentido, es una llama encendida por el Espíritu Santo en el corazón de un anciano que fue formado por el príncipe de los pastores, Jesucristo mismo. Y haciendo mención de esto, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque Juan, amados hermanos, va a tocar algunos puntos o va a tratar algunos asuntos que son muy sensibles y pueden causar división dentro de la iglesia. Y entonces, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es como en el pensamiento carismático se ha entendido, donde el Espíritu viene y me toma y doy vueltas y corro y situaciones así, sino que más bien la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a entender que cuando nosotros vivimos bajo la autoridad del Espíritu Santo, Él toma control de tus pensamientos, de tus emociones y de tu voluntad. Y es importante porque, amados hermanos, porque en la carta hemos visto 3 personajes principales, pero uno de ellos tiene una conducta reprobable. Y entonces Juan de alguna manera manifiesta cierta indignación por esa actitud. Pero entonces es importante, amados hermanos, que el Espíritu Santo gobierne sus emociones. Porque, piense usted, amados, reflexionen. Cada vez que hay una situación en la casa o con algún familiar cercano o algún amigo y te hacen saber y tú te indignas y dices, no, yo sí le voy a decir sus cosas, yo no me callo, ¿verdad? Y decimos, no, mi boca no es una caja fuerte para que ahí se quede, no, yo sí le voy a decir sus cosas, porque eso no debe de hacer. Pero Juan es un hombre que es gobernado por la presencia del Espíritu Santo, amados hermanos. Así que, siguiendo esta misma línea de pensamiento, es una carta íntima, amados hermanos, pero profundamente profética, escrita no desde el intelecto religioso, sino desde una mente conquistada por el Espíritu de Dios. A veces, amados hermanos, incluso dentro de nuestras enseñanzas, tendemos a ser muy académicos, ¿no? Y tratamos de respetar toda la metodología teológica y se nos olvida que quien tiene que hablar al corazón de la iglesia es el Espíritu Santo. Actualmente, amados hermanos, desde que el Señor me envió a la congregación de Catzingo, hago un ejercicio constante. No solamente en mis oraciones en casa, sino incluso antes de dar el mensaje, doblo mis rodillas y le pido al Padre nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo hable a la iglesia y no yo. Porque si yo hablo a la iglesia, yo voy a lastimar a la iglesia. Pero si habla el Espíritu Santo tomará su palabra y te la recordará. Y sí, amado hermano, cuando el Espíritu Santo habla con la palabra en muchas ocasiones incomoda. No nos gusta. Y yo le decía a las hermanas en la femenil porque tocamos un punto donde en muchas ocasiones cuando queremos enseñar algo o queremos solucionar algún tema, siempre buscamos establecer nuestra razón. Es que yo tengo la razón y por eso tienes que hacerlo así. No, pero es que tú estás mal porque las cosas no son así. Y hay una lucha entre quién tiene la razón. Y Juan no busca establecer su razón, sino lo que Juan busca establecer es la verdad de Dios. Cuando usted, amado hermano, va a buscar la manera de redireccionar a algún hermano o incluso algún familiar, usted no debe de buscar establecer la razón, sino lo que Dios dice en su palabra. La forma en que Dios dice que nosotros debemos de actuar en consecuencia a aquello que queremos solucionar. Porque si es la razón, entonces vamos a terminar mal. Pero ¿sabe por qué nosotros no acudimos a la verdad? Porque la verdad no nos gusta. Ejemplo.
las mujeres estén sujetas a vuestros propios maridos. Y el feminismo dice, no, eso es machismo. Y al marido que le gusta ser rígido, duro, Dios le dice que ame a su esposa como un vaso más frágil, que cuide de ella, pero al varón no le gusta eso. Pero cuando es la verdad de Dios quien gobierna nuestras vidas, las cosas funcionan. Y Juan lo que va a buscar es recordarles la verdad de Dios a esta iglesia, amados hermanos. Por otra parte, cada uno de los escritos de la Biblia tienen un propósito. Cada escritor, amados hermanos, busca establecer una verdad, un propósito. Y entonces, amados hermanos, entiendo que Juan quiere ayudarnos a identificar qué clase de actitud podemos nosotros en lo individual o como iglesia estar practicando. Hay 3 personajes con características distintas y entonces es un llamado a confrontarnos. Pero es el Espíritu Santo quien va a usar a Juan para que él hable acerca de esto. Y entonces podemos ver también la llenura del Espíritu Santo en Juan en los frutos que él manifiesta en su carta. Algunos de ustedes recordarán los frutos que menciona Efesios 4:29, ¿verdad? Donde dice que ahí hay un fruto interesante, que toda nuestra palabra que hablemos sea buena para la sabia edificación. Cuando es el Espíritu de Dios quien nos guía, nosotros podemos hablar con sabiduría para edificar ¿a quién? A la iglesia. Ese es el punto central, amados hermanos. Así que todo lo que escribe está impregnado por el Espíritu que edifica, restaura y exhorta. Todo lo que nosotros hagamos debe de buscar esto, restauración y una exhortación. La palabra exhortar no significa regañar, como algunos a veces entienden. Son palabras que dan gracias al oído, a el alma que ha perdido el rumbo. Porque solo quien está lleno del fuego divino, amados hermanos, puede escribir con ternura y autoridad al mismo tiempo, exponiendo los frutos del Espíritu mencionados en el capítulo 5:22, ¿verdad?, de Efesios. Dice el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Y entonces imagínese usted a Juan escuchando la arrogancia de este hombre, porque incluso dice la carta que acabamos de leer que él tiene en poco a los apóstoles. Pero él va a escribir una carta para corregirlo, no para avergonzarlo, sino para corregirlo. ¿Cómo es que actuamos nosotros cada vez que se nos da la oportunidad de dar un tema? Ahora sí, Pancho Pistolas me la va a pagar. Desde aquí le voy a decir sus verdades, pero voy a usar la Biblia para que maquillar, ¿no? O incluso dentro del hogar, amados hermanos. Podemos caer en el error, en este error que se sigue practicando en las iglesias, este pensamiento dualista. Mi vida espiritual y mi vida secular. La Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. En tu trabajo debes de ser santo, en la escuela debes de ser santo, en el transporte debes de ser santo. Porque si olvidamos eso, entonces, amados hermanos, vamos a ver lo que constantemente destruye a las familias cristianas. Y podemos caer en el error del comercial, ¿no? Allá es allá y aquí es aquí. Allá cuesta 5 pesos, pero aquí 25. Allá en la iglesia guardamos las formas y todos somos cristianos. Pero una vez que llegamos a casa podemos quitarnos el traje de cristiano y hacer lo que queramos. Pero no es el propósito de Dios, amados hermanos. El propósito de Dios es que nosotros llevemos a practicar la identidad que Dios nos ha dado en Cristo. Cada uno de nosotros debemos de ejercer la profesión con que fuimos llamados.
Primeramente es una profesión de santidad, porque el llamado que hemos recibido es un llamamiento santo, apartado de todo aquello que Dios nos demanda que dejemos. Es decir, cuando el corazón de un siervo está lleno del Espíritu Santo, no actúa desde impulsos emocionales, sino con una conciencia que está gobernada por Dios con la dirección e iluminación del Espíritu Santo, amados hermanos. Su alma vibra con la sensibilidad divina y por eso al confrontar Juan en su carta a este personaje, lo hace con un dolor santo. Usted y yo, amados hermanos, podemos recordar al Señor Jesucristo, aquel lamento del Señor Jesucristo que va a elevar contra Jerusalén. Es un lloro, es una aclamación desgarradora de su corazón, porque Jerusalén ha endurecido su corazón. Y entonces Jesús le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que se son enviados. Es un grito de dolor, pero también Jesús va a confrontar ese pecado. ¿Cuántas veces dice Jesús: yo quise tenerte aquí abajo como la gallina tiene a sus polluelos, pero tú no quisiste? Porque, amado hermano, cuando la palabra de Dios queda aquí de forma académica, se endurece el alma. Pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es que usted tenga una comunión íntima con el Padre todos los días. Y es en esa comunión, en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo va a empezar a tomar gobierno de cómo piensas, cómo sientes y hacia dónde conduces tus pasos. Y entonces Juan le va a recordar a este varón que ha perdido el sentido de ser iglesia. Por tal motivo, entonces, amados hermanos, discernir todo lo antes dicho es indispensable. Ahora bien, abro un paréntesis para asimilar que la palabra griega discernir es la palabra diacrino. Implica la acción de distinguir, separar o juzgar entre diferentes opiniones o realidades. En un contexto bíblico, el discernimiento se refiere a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, la verdad y el error, o la voluntad de Dios o la voluntad humana. Y si hay algo, amados hermanos, para la vida de un creyente y para un no creyente, es asimilar la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo. Tú tienes un familiar que los médicos te han dicho que solamente un milagro de Dios lo puede sacar de esa condición. Y si tu familiar pues ya está viejito, pues dices, bueno, pues ya vivió. No, ya, si el Señor se lo lleva, pues bueno, ya se lo llevó. Pero pensemos en un niño, pensemos en un bebé que está floreciendo su vida. Y entonces tú dices, yo conozco un Dios de poder que puede sanarlo. Pero entonces tu oración puede ser encauzada a lo que tu carne dice o quiere, o lo que el Espíritu de Dios te va a guiar en oración. Y entonces le pedimos, Señor, sánalo por favor, pero ya no es una súplica, sino un mandato. Pero entonces cuando tú entiendes que el Dios que tú conoces es un Dios soberano, puedes decir, Señor, gracias por la vida de mi hijo, por la vida de mi hija, por la vida de mi madre, mi padre, quien sea. Si en tu soberanía está el tomar su vida, agradezco el tiempo que me permitiste conocerlo. Agradezco las enseñanzas que me diste a través de él. Yo creo que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pero también habla de sanar. Pero Señor, si tú quieres que sea así. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien te gobierna. ¿Para qué? Para que tú hagas la voluntad del Padre. Una vez usado esta introducción, vamos a entrar en el tema de hoy. Vamos a comenzar la predicación. Inclina tu rostro, vamos a orar a Dios.
Padre de la gloria, en esta preciosa tarde te doy muchas gracias por la vida de tu iglesia. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos permites presentarnos delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque tú nos has convocado. El Espíritu Santo de Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de estar delante de ti. Y hoy yo te pido, Padre, humildemente, que sea mi amado Señor, precioso Espíritu Santo, hablando al corazón de tu iglesia. Que cada uno de nosotros, Padre precioso, seamos fortalecidos con tu palabra. Si estamos caminando en consecuencia de lo que tú nos estás enseñando, ayúdanos para que no desmayemos, para que no nos cansemos de hacer el bien, sino que continuemos en tu obra, pero bajo tu dirección, precioso Espíritu Santo. Pero si en alguno de nosotros hay una actitud que no te agrada, ayúdanos a escuchar para cambiarla y poder ser ese instrumento poderoso por el cual tú nos has llamado en Cristo. Bendigo la vida de tu iglesia y te pido que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Amén y amén. Vamos a llevar a cabo, amados hermanos, un análisis a cada uno de estos párrafos que me parece interesante. Pero antes quiero hacerte 4 preguntas. Si gustas anotarlas, anótalas para que las medites. La primera pregunta que te hago el día de hoy es: ¿a quién nos parecemos? Lo voy a hacer en plural para que no digas, ay, el pastor ya la trae contra mí desde ahorita. No. ¿A quién nos parecemos? Pregúntate tú, ¿a quién me parezco? Número 1, a Gallo, que camina en la verdad con gozo. A Demetrio, cuyo testimonio honra al Señor. O tercero, a Diófretes, que ama tener el primer lugar y resiste la comunión. ¿A quién me parezco yo? No pienses el día de hoy, híjole, ¿por qué no vino el hermano Pancho Pistolas? Ahí ese le hubiera caído bien para recordarle que está actuando como Diófretes. No pienses en el hermano. Dios te está hablando hoy a ti. Tú viniste el día de hoy y Dios te habla a ti para que nosotros evaluemos a la luz de la Escritura y de esta carta a quién posiblemente nos estemos pareciendo. Quiero hablarte un poco del trasfondo histórico y pastoral, a lo que he titulado Entre luces y sombras. El contexto histórico de esta carta se sitúa en una etapa donde la iglesia comenzaba a consolidar su liderazgo local y a menudo bajo figuras de autoridad con fuerte influencia. El hermano en la mañana nos hablaba acerca de este tema, cómo es que las iglesias comienzan a desarrollarse, pero que a la vez no tienen una cobertura general, no están unidas, ¿verdad? Sino que ellas van caminando. Y en este sentido, era un tiempo de consolidación doctrinal también, amados hermanos, pero también de amenazas internas, divisiones, autoritarismo y desvíos. Diófretes encarna el peligro del liderazgo sin llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. Es el resultado de comunión íntima con el Dios Trino, el que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero, como yo les mencionaba hace un momento, cuando nosotros recibimos la doctrina solamente o el conocimiento de la palabra de manera intelectual, nada va a suceder en tu vida. Por ejemplo, cada uno de nosotros, amados hermanos, sabemos cosas de la Biblia, ¿sí o no? Sabemos que no debemos de matar, sabemos que no debemos de robar, sabemos que no debemos de mentir, y sin embargo solo lo sabemos, lo dejamos aquí, ¿no? Y entonces, incluso en muchas ocasiones podemos actuar con juicio ante los vecinos o incluso dentro de la iglesia. No, es que esa hermana está haciendo mal porque las cosas no deben de ser así. Y apelamos a las Escrituras. Pero Dios no quiere que te quedes con el conocimiento solamente aquí, amado hermano, sino que de aquí lo bajes aquí. Y ese es otro nivel. Cuando la palabra la bajas aquí, entonces tú la vives. Ya no es conocimiento solamente, es algo que tú vives cotidianamente.
Llevas no sé cuántos años de cristiano y Dios te ha hablado de la importancia de perdonar y aún sigues con esas raíces de amargura y se ve en tu actitud y tu trato con los demás. Tu rostro lo refleja, la forma en que hablas lo reflejas, porque el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia de lo que hay en el corazón, habla la boca, pero también lo hablas de forma corporal y en tus facciones. Pero cuando usted lo aterriza aquí, amado hermano, lo empieza a vivir, entonces usted da ese paso y dices, está bien, Señor. Jesucristo en la cruz del Calvario me enseñó que yo debo de sufrir la ofensa. Cristo, amados hermanos, Hijo del Padre, sufre la ofensa que nosotros le hicimos a su Padre y sin embargo Él busca reconciliarnos con su Padre. Así que, amado hermano, más que un deber que tú debes de perdonar, tú puedes perdonar porque has recibido el perdón de Dios. Fíjense qué diferente. El deber al poder. El deber está aquí en el conocimiento, pero el poder se baja aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para llevar a cabo ese ejercicio. Y entonces quisiera decirte que perdonar no significa olvidar, como te han dicho. No, toda la vida te vas a acordar de aquello que te hicieron. Pero cuando tú perdonas en el amor del Señor y recuerdas lo que te hicieron, ya no te lastima. Has sido libre de aquello que está lastimando tu alma. Y quizás, amado hermano, esa amargura que está ahí no te permite ser un instrumento útil, poderoso en las manos del Señor, porque incluso te puede pasar lo que le pasó a Ananías con el apóstol Pablo. Cristo tiene un encuentro con Saulo y lo lleva a un lugar y entonces el Señor va a tratar con Ananías. Y le dice a Ananías, oye Ananías, fíjate que allá, en la calle derecha, hay un hombre que está esperando que tú vayas. Él ha visto en una visión que tú vas y oras por él, le pones las manos y él recupera la vista. Y entonces dice Ananías, sí, Señor, dime quién es y yo voy. Quiero que vayas y ores por Saulo. No. Por todos menos por Saulo. No me pidas eso, Señor. Y entonces el Señor quiere tratar con él para sacar esa raíz de amargura. ¿Te has preguntado por qué Dios ha permitido que a tu vida vuelva aquella persona que te lastimó y te ofendió? Pasó un caso interesante en la iglesia de dos personas, por no decir en un pasado tuvieron ahí un roce que los llenó de amargura y para colmo de ellas llegaron a vivir cerca del mismo domicilio. Y una de ellas decía, híjole, no me quiero ir de allá porque vive o de repente pasa por ahí. Y al final, como vio que no, pues se va a vivir ahí y a los meses llega la persona a vivir a unas casas donde ella vivía. Y entonces evitaban, ¿no?, voltearse. La otra pues no era convertida y era cristiana, pero la aborrecía con todas sus fuerzas. Y entonces pasaron algunos años más y ella dejó de asistir ahí en la iglesia donde estamos y se fue a otra iglesia y con el paso de los años el Señor hace que su enemiga llegue a los pies de Cristo y transforme su vida. Y entonces un día esta persona está hablando en las 7 palabras y le toca hablar acerca del perdón y llega a la hermana y sentada hasta allá atrás. Y entonces dice, ¿cómo es posible que...? Y la veía y retorcía las muelas. Pero a la vez el Espíritu Santo le hablaba y le decía, perdónala. Mira la obra que yo he hecho en ella. Y entonces Ananías dice, está bien, Señor, voy ahí. Y cuando llega con él, le dice, hermano Saulo, Dios ha restaurado su corazón. Eso es lo que el apóstol Juan quiere lograr entre la iglesia y Diófetres. Diófetres ha lastimado tremendamente a la iglesia y nosotros debemos de pensar si hemos tenido actitudes semejantes a las de este varón.
Analicemos la etimología, la esencia y el testimonio. Y esto es a lo que yo llamo los hombres como ventanas del alma. El nombre Gallo significa alegre o regocijo. Y esto no es casual, amados hermanos. Su vida es motivo de gozo para el apóstol Juan. No por lo que posee, sino por cómo camina en la verdad. Su testimonio es luz a la vida de la iglesia, amados hermanos. Yo no sé si usted ha visto hermanos que están fervientes sirviendo y te saludan y te reciben y tú dices, ay, me encanta ver siempre este hermano, me llena de alegría, o esta hermana. Pero cuando alguien que no tiene este espíritu y viene y le tocó barrer y está aventando las bancas y tú lo saludas y dices, ay, ¿qué tienen de buenos? O, no, o te ignora, pues no está haciendo una alegría tu vida. Demetrio, cuyo nombre puede asociarse con perteneciente a Demeter, y tenía que ver con la diosa de la cosecha. Esto sugiere una vida fructífera y no es coincidencia cuya vida tenga buen testimonio de todos y de la verdad misma que Juan va a señalar ahí en su carta en el versículo 12, amados hermanos. Diópetres, por otra parte, significa alimentado por Zeus, lo que podría insinuar una búsqueda de poder y supremacía. Y así es, su actitud revela hambre de dominio. En lo personal, yo evito la palabra líderes de iglesia, yo. Yo no estoy diciendo que usted lo haga, pero yo. Porque cuando no se entiende el liderazgo, pero en el sentido de ministro, aquí en las iglesias ejercemos ministerios, ¿sí o no? Sí, hay ministros, ¿sí? Pero ¿qué es un ministerio? ¿Qué es un ministro? Bueno, se traduce como servidor, pero en el sentido de doulos, esclavo por amor. Por eso yo evito esa palabra, porque hace muchos años se tenía el concepto de ancianos gobernantes y era una situación, amados hermanos, fea, porque entendían entonces que ellos eran como que los caciques de la iglesia. Y llega un momento, amados hermanos, en que los diópetres se sienten dueños de la iglesia. Y este espíritu donde Diópetres es el que decide quién entra y quién sale, e incluso puede ser llevado en la actitud del consistorio mismo o de la iglesia misma. Yo en muchas ocasiones he escuchado esta frase que en lo personal muestra más una carnalidad que un espíritu que refleje la mente de Cristo. Nosotros ponemos y quitamos pastores. Si no nos gusta su mensaje, pues lo despedimos. Y hoy en día, amados hermanos, se están buscando pastores que hablen al corazón de la gente. Por eso los movimientos carismáticos tienen mucho éxito. Porque hoy en día ya no puedes hablar de lo que la Biblia dice. Ya no se debe de confrontar a la iglesia con el pecado porque eso la ofende. En alguna ocasión me dijo un pastor de Monterrey, hermano, fíjese que cierta ocasión yo fui con otro pastor y llegamos a la iglesia y el pastor llegó sin corbata. Yo sí traje. Y entonces el pastor estaba al frente y lo presentaron y el pastor pasó y predicó. Cuando él acabó de predicar, los ancianos de la iglesia se le acercaron y le dijeron: la próxima vez que lo invitemos, si usted no viene con corbata, usted no puede predicar. Le dijo: está bien, hermano, no se preocupen. Les ofrezco una disculpa por no venir como la iglesia lo solicita. Se le invitó a los 3 meses y el hermano fue efectivamente ya con su corbata. Y entonces lo presentaron nuevamente y el hermano
empezó a saludar a la iglesia y le dijo, hermanos, el día de hoy, y se quita la corbata y la pone en el micrófono y dice, hoy les va a predicar la corbata, y se bajó. Cuando nosotros, amados hermanos, empezamos a dar importancia a las formas, que el pastor debe de venir de esta forma, que el pastor tiene que cumplir estos, ¿sí me explico? Todas las cosas externas. Y Diótrefes posiblemente empezó a calificar a aquellos que asistían. Ah, no, esta señorita no porque trae falda corta. Ah, no porque trae pelo largo, o porque lo trae pintado, porque trae... Cuando empezamos a poner nuestra mirada en las formas, en la forma en que yo creo que tú debes de venir a la iglesia. Y ciertamente, amado hermano, estoy de acuerdo que Dios mira el corazón, pero nosotros como pecadores vemos. En alguna ocasión yo le señalaba a un pastor y le decía, pastor, ¿cómo permite que estas jóvenes que están en la alabanza, están al frente, suban con esos mayones transparentes? No, hermanos, que Dios mira el corazón, sí, pero yo miro la carne. O sea, sí, por una parte debemos de cuidar la santidad, pero no llegar a los extremos, es hacer, ¿no?, un equilibrio, hermanos. Y Diótrefes, como no se cumplían las cosas, como él lo decía, entonces las cosas no se hacían. Hablemos acerca del corazón del mensaje entonces, amados hermanos. El corazón del mensaje es una restauración, no solo una corrección, amados hermanos. Si nosotros cada vez que vamos a dar un estudio, vamos a ir a la palabra y buscamos ahí un pretexto para corregir a otro, estamos en un error. Porque ciertamente la palabra nos confronta, amados hermanos, pero es la palabra quien tiene que confrontarme. El Espíritu Santo me tiene que decir, oye, ya tienes que dejar de hablar de esta manera. Recuerda lo que Pablo dijo, en el otro tiempo fuiste esto, pero ahora tú tienes una identidad en Cristo. No es posible que nosotros digamos que somos cristianos y vivamos como no cristianos. Decía el hermano, pues hay muchas corrientes o denominaciones que de repente no dicen cristianos, pero hay que ver qué clase de cristiano, ¿no? Una de las primeras lecciones que yo empecé a dar en la congregación de Catzingo, amados hermanos, y les dije, hermanos, ustedes me van a disculpar, pero tal vez usted ya tenga no sé cuántos años, cuántos discipulados ha tomado, pero vamos a empezar todos desde cero, todos. Y cuando digo todos, son todos, incluyendo al pastor, todos desde cero. Y entonces yo les dije, hermanos, vamos a estudiar y a entender qué es ser cristiano. Porque a veces creemos que ser cristiano es pertenecer a la iglesia presbiteriana, a la iglesia bautista, a la iglesia carismática, creer que Jesucristo murió en la cruz por mí, y parte de eso es verdad. Pero entonces nosotros entendíamos que ser cristiano no es haber nacido en una iglesia cristiana, porque una de las cosas con las que yo, la verdad, me cuesta trabajo cuando la escucho es aquellos hermanos que dicen, es que yo soy cristiano de cuna. Y en alguna ocasión en la femenil di un tema que tenía por título, Dios tiene hijas, no nietas. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios han nacido de nuevo. No de voluntad de varón, ni de carne, sino del Espíritu. Y ellos, dijo Jesús, por sus frutos los vas a conocer. Y es tan así, amado hermano, que si usted recuerda, la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos nos habla de los hermanos que estaban en Antioquía. ¿Sí o no? Allá va Pablo, allá va Bernabé, es su clase de discipulado de Pablo porque tiene como maestro a Bernabé. Y Pablo, amados hermanos, es un erudito, pero Pablo, humilde, va a trabajar con Bernabé. Y entonces están todo un año ahí, dice la Escritura. Y entonces la gente que conocía al alcohólico, que conocía a la prostituta, que conocía al hijo rebelde, que conocía las conductas de aquellos que han recibido a Cristo, de repente les causa extrañeza y dicen, ah, caray,
¿Dónde he visto yo esa actitud? ¿Dónde he visto ese estilo de vida? Y entonces se empiezan a burlar de ellos y les ponen un sobrenombre para referirse a ellos y les dicen cristitos. Pero no era un título de honor, de reconocimiento, sino de burla, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esos amados hermanos de Antioquía eran congruentes con lo que pensaban, con lo que vivían. Así que cuando los veían en un torno burlón decían, ay sí, ahí van los crititos, ¿no? Como aludiendo a Cristo. Porque ellos habían visto o habían llegado testimonios de cómo se condujo Cristo en todo su ministerio. Y entonces dijeron, ¿dónde he visto esa actitud? Ah, en Cristo. Es como cuando usted le va a hacer la vida imposible a su hijo, se va a burlar y le va a decir, ah, ya sí, Panchito. No me digas Panchito, Panchito es aquel. Pues te comportas igual que él. Entonces, amados hermanos, el corazón del mensaje va a restaurar, no solamente va a señalar ese error en la vida del hermano Diófetres. La intención de Juan no es exponerlo a la vergüenza, porque la carta iba a leerse de forma pública. No, esa no es la intención de Juan. Si nosotros nos quedamos solo con una interpretación, es decir, es que Juan va a corregir, pero si nos quedamos solo con esa interpretación, tendremos una lectura incompleta. Lo que Juan escribe es también un llamado al arrepentimiento, a la comunión, al retorno al carácter de Cristo, amados hermanos. Lo que arde detrás de cada palabra es el corazón de Cristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Diófretes en algún punto de su servicio se perdió. Quizás es como ese dicho que tenemos los mexicanos, que el que no tiene llega a tener, loco se vuelve, ¿no? Y a lo mejor él nunca tuvo autoridad y de repente alguien se la dio. No se le discipuló, no se le enseñó, no se le enseñaron los principios de servicio, porque Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Así como yo les he lavado los pies, ustedes los unos a los otros sírvanse. En algún momento se le olvidó a Diófetres. Así que, amado hermano, no importa si tú vienes a servir, a limpiar las bancas, a barrer, o incluso en el convivio te quedas a lavar los trastes. No importa que no te reconozcan, no importa que nadie mencione aquí en el púlpito lo que tú hiciste. Porque el escritor de los Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que has manifestado para los santos. Dios no se olvida. Él tiene presente lo que tú haces, pero entonces tú lo tienes que hacer como una respuesta a la misericordia y la bondad que Dios te ha dado. Y ciertamente servimos a Dios, pero también servimos a los santos. Y por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Ustedes se acordarán por qué nació la necesidad de tener diáconos en la iglesia. Había una disputa y una rencilla entre griegos y hebreos. Y van con los apóstoles. No, es que primero allá y a nosotros nos dejan y ya tenemos hambre, y ahí se estaban peleando. Y entonces dicen, no, pues busquen a 7 varones. Pero tenían 3 características importantes. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de conocimiento. ¿Para qué eran esos 3 requisitos? Para llevar platos de comida a la mesa. Para eso eran los requisitos. Y usted dice, ay, pues es muy exagerado. No. Porque tanto un lado como el otro estaban actuando en la carne. Y entonces imagínense ahora el hermano llevándole el plato de comida a los que no se le llevaban. Y si no hubiéramos hablado la voz, no nos hubieran dado, y eres un inútil, te tardas, y ¿por qué a mí me diste esta pieza si a mí no me gusta? Y luego está desabrido, no le pusieron sal. Pero esos diáconos, como eran dirigidos por el Espíritu Santo, respondían con frases amorosas. No de la misma forma.
Por esta razón, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que la iglesia no es un lugar para esconder el pecado. Pero tampoco un tribunal que ignore la gracia de Dios, porque la Biblia dice, acérquense confiadamente al trono de su gracia, no dice al trono del juicio, al trono de gracia. Y tenemos que entender, amados hermanos, que Dios está tratando de forma individual en la vida de cada uno de nosotros. Gallo y Demetrio, entonces, amados hermanos, son testimonio viviente de cómo se ve la mente de Cristo de forma práctica. Porque yo te había dicho que tenemos el conocimiento aquí y hay quien nos baja, pero de aquí todavía hay otro nivel, mi hermano, y es aquí. Dice el apóstol Pablo, amados hermanos, a quienes amo, ¿verdad? Entrañablemente. Es la figura, amados hermanos, de una mujer que está embarazada. Dentro de ella, parte de ella se está formando, pero no es ella, es otro ser. Pero aunque ese ser no es ella, ella lo ama como a ella misma, como parte de ella. Cuando entonces, amado hermano, el evangelio baja aquí, tú amas a los hermanos como parte tuya. Y les sirves en amor y eres paciente y compasivo con ellos. Porque a veces, amados hermanos, vemos las deficiencias de los otros y escondemos las nuestras, ¿no? O las justificamos. Pero entonces es ahí donde unos a los otros debemos de buscar edificarnos. ¿Para qué? Para manifestar con nuestra vida que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo son sus enseñanzas cuando tú las llevas a la práctica, amados hermanos. Cristo no fue egoísta, Cristo dio. Incluso cuando había juicios fuertes como aquella mujer que llevan, no, porque fue sorprendida en adulterio. ¿Cómo creen que llevaron a esa mujer? La sorprenden y le dicen, órale, ya te sorprendimos en adulterio, vístete porque ahorita vamos a ir a ver con el maestro. Aquí te esperamos afuera. ¿Ustedes se imaginan así? No, hermanos, eran hombres duros. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cómo sabían que en ese hogar se practicaba eso? Y la hora. Así que ellos toman a la mujer como está y la llevan. Quizás ella alcanzó a tomar una sábana, no lo sé. Pero la idea es juzgarla, es condenarla, es avergonzarla, es decirle, esta pecadora nos está contaminando. Y Jesús observa, escucha y le dicen, ¿tú qué harías, Jesús? ¿Qué hace usted cuando usted sorprende a alguien en una actitud que no es de acuerdo a la Escritura? ¿Cómo actúa usted? Y entonces Jesús escucha y él solamente va a apelar a su conciencia. Bueno, está bien. Pero aquel que sea libre de pecado tiene la primera piedra. Y entonces lo primero que les va a recordar es, ¿y dónde está también el adúltero? ¿Por qué nada más trajeron a la mujer? Entonces ya estaban fallando ellos en la ley, porque los dos tenían que morir. Pero además les va a hacer saber y recordar sus pecados internos, su conciencia les va a acusar, el Espíritu Santo los va a redarguir y les va a recordar. Y uno se van y Jesús se acerca y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No, pues no hay ninguno. ¿Ninguno te condenó? No, pues no. Pues yo tampoco, nomás vete y no vuelves a pecar más. Es lo que Juan busca en el corazón de este hombre, que este hombre entienda que la actitud que él tiene no es de acuerdo a la mente de Cristo. Y por eso, amados hermanos, el título de esta predicación es Elegida, Regenerada y Enviada. Una iglesia con la mente de Cristo y el corazón del Evangelio. No una mente en la que se tiene que ser a mi forma y a mi corazón endurecido. No, mi corazón debe de reflejar el Evangelio.
Pero es interesante entonces cuando el pensamiento, amados hermanos, bíblico habla del corazón, y el corazón habla de 3 áreas: la mente, las emociones y la voluntad. Así que el Evangelio de Cristo debe de permear, debe de estar en tu forma de pensar, en la forma en que tú sientes y hacia dónde conduces tus pasos. Es una iglesia que tiene la mente de Cristo y el corazón del Evangelio. Diótrefes es lo opuesto, es exclusión, es calumnia, es control. Pero, amados hermanos, el Espíritu Santo le recuerda a aquel que ha perdido el rumbo que la iglesia sigue siendo de Cristo porque Él es su cabeza. Y que solo Él nos guía a toda verdad. Por eso te decía, ¿qué buscas establecer? ¿Tu razón o la verdad de Dios? Por esta razón, la carta de Juan es una invitación, un llamado a poner en práctica la verdad gloriosa, que asegura con firmeza: todo creyente regenerado tiene la mente de Cristo, según la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y eso no se manifiesta en discursos, amados hermanos, sino en servicio, humildad y hospitalidad, sin favoritismos, amados hermanos. No sé a qué horas tengo yo el tiempo destinado, pero si me regalan unos minutos más, podemos continuar. Oye, aquí le paramos, hermanos, porque ya los veo como que andan buscando piedras. ¿No? Decía una hermana: pastor, hoy no trajimos casco. Bueno, pero no, amados hermanos, no se trata de señalar, sino que reflexionemos. ¿Qué clase de iglesia estamos siendo? ¿Somos imperfectos? Sí, hermanos, yo más que todos ustedes. Pero constantemente tengo que ir al Espíritu Santo y decirle: renuévame, gobiérname, cállame mi boca, por favor, porque soy ligero para hablar. Entonces el Espíritu Santo de repente quiero hablar y me dice: cállate, eso no lo digas. Bueno, y si lo vas a decir, dilo de esta manera. Y me recuerda. Hablemos de la iglesia actual, ¿qué les parece? No de esta, amados hermanos, en términos generales, ¿no? Porque cuando hablo de la iglesia no me refiero a la iglesia de Getsemaní que está aquí en Coyoacán, no, sino a la iglesia en términos, ¿qué? Generales. Ok. Y esto es a lo que yo llamo espejos y señales. ¿Espejos y qué? ¿Alguien me puede decir para qué sirve un espejo? ¿Perdón? Para reflejar. Entonces, no sé si esté peinado ahorita, pero pues iría al espejo y ya me doy ahí una manita de gato, ¿verdad? Entonces, ahí, realmente en el espejo, ahí se muestra tu imagen. Pero, amado hermano, la Biblia es un espejo que te va a mostrar lo interno de ti. Ahí te va a confrontar, porque ahí no puedes engañar al Espíritu Santo. En alguna ocasión un joven me decía: no, es que yo ya estoy harto de mi mamá, de mi papá, son unos estos, unos aquellos. Y le dije: ok, ya te escuché. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes quién es Espíritu González? Y me dijo: sí, yo me conozco a mí mismo. Ok, me encanta eso. Ok, vamos a hacer una catarsis, vamos a hacer una retrospectiva. Piensa verdaderamente quién es Espíritu González. Y me dijo: ya. Y le pregunté: ¿te gustaría tener un hijo así como Espíritu González? ¿Te gustaría tener un papá así como tú? ¿Te gustaría tener un hermano así como tú? Y él me dijo: no. ¿Por qué? Es que yo soy bien egoísta, es que yo soy esto y yo sé que... ok. Eso hace la palabra de Dios en nosotros, amados hermanos. Por eso decía, es un espejo y señales. Hoy en nuestras congregaciones encontramos a todos estos personajes
de los que Juan nos está hablando. Actualmente los podemos encontrar. Por eso te decía que la intención de los autores que el Espíritu Santo va a usar para plasmar en la palabra que hoy tú y yo tenemos, tiene una intención, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la conducta del ser humano se replica generación tras generación, tras generación, tras generación. Pero mira entonces la pedagogía de Dios. Y estas cosas que yo te enseño se las vas a enseñar a tu hijo y a tu hijo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a olvidar las cosas. Y a veces como que los pastores caemos gordos. Otra vez va a hablar de eso el pastor. Y otra vez. Pero entonces, Deuteronomio capítulo 6, es interesante la pedagogía de Dios ahí. Estas cosas que yo te he enseñado hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tu hijo. ¿Cuándo? Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las vas a poner ahí en los postes de tu puerta. Y uno dice, ay, qué exagerado es el Señor. Ah, pero si fuera poco, dice, y también vas a poner unas barbitas de colores ahí. ¿Ustedes ubican esos sombreros del baile de los viejitos que tienen aquí unos colorcitos? Algo así tenían los judíos. Y cada color les recordaba un mandamiento de Dios, un estatuto. Te pregunto, ¿de qué manera tú traes a tu memoria lo que Dios te enseña si tu Biblia permanece cerrada? No lo voy a hacer, pero si yo te hiciera examen ahorita y te preguntara, ¿cuántos libros de la Biblia? A lo mejor algunos me dirían, no, tiene 66, ok. Dime cuántas divisiones tiene el Antiguo y dime de dónde a dónde se comprende. Dime cuántos son los profetas mayores, cuántos son los profetas menores. ¿Por qué se les dice profetas mayores, profetas menores? ¿Cuántas divisiones tiene el Nuevo Testamento y cuántos libros son en total? ¿Cuántos de nosotros pasaríamos el examen? Ahora te pregunto, antes de venir al templo, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios? Y quizás algunos de ustedes me digan, ay pastor, usted ya parece carismático, Dios ya no habla. Les pregunto, ¿Dios ya no habla? Sí habla. ¿Dónde? Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes, levanten su mano, ahora sí se vale, levanten su mano, ¿cuántos creen que esta es palabra de Dios? Ok, excelente, todos, bajen la mano. Segunda pregunta, ¿cuántos le creen a lo que dice la palabra de Dios? Excelente, todos. ¿Cuánto tiempo tiene que has dejado de orar? ¿Cuánto tiempo tiene que dejaste de predicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tiene que pasas a solas con Dios para presentarle ¿Cuánto tiempo tiene que dejas de servir? ¿Cuánto tiempo tiene que dejas de venir a la dominical? ¿Le estás creyendo realmente la palabra? Y en alguna ocasión les dije a los hermanos, vamos a salir a predicar, y alguien me dijo, no, eso es de testigos de Jehová, nosotros no salimos a predicar. Y yo le dije, ¿perdón? Porque mi Biblia dice en Mateo 28, que el Señor Jesucristo delante de sus discípulos les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de repente él me dice, ¿y cómo sé que? Pues es que no nos oyen, es que la gente es grosera. Le pregunto, ¿quién convence a la gente de su pecado? ¿Usted o el Espíritu Santo? Así que si usted dice, no, yo no voy a predicar más porque se burlan de mí, porque no me oyen, no cambian en la vida, en esta vida ni en la otra, no, ya que se vaya al infierno. Entonces tú estás usurpando el lugar del Espíritu Santo. Tu responsabilidad, la mía, es anunciar el Evangelio. La responsabilidad del Espíritu Santo es convencer a quien, conforme al propósito de Dios, es escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero también es un
testimonio en la vida de esa persona que Dios le estaba llamando al arrepentimiento, pero como dice la Biblia, por la dureza de su corazón ha atesorado ira para el día de la ira. No hay excusa, pero entonces ese talento que Cristo ha puesto en tu mano, un día Cristo te lo demandará. El hombre que escondió el talento, pues está exento porque es una parábola, pero tú y yo no. Cristo nos ha dado algo en nuestras manos y la pregunta es, si Cristo te dijera qué hiciste con lo que yo te di, ¿qué le entregarías de cuenta? Y entonces Juan quiere que Diófetres regrese al evangelio de Cristo. Un evangelio que no excluye. Un evangelio que no dice, este sí lo voy a predicar. No, ese me cae gordo, no, ese no. No, ese le sacó la lengua atrás a mi hermano. No, ese tampoco. No, ese quién sabe quién sea, no, y se ve renojón. No, ese no. No, tú predica el evangelio. ¿Dónde? En tu trabajo. En tu escuela. Donde quiera que Dios te envía es un lugar para que tú compartas el evangelio, es una oportunidad. Pero a veces, amados hermanos, no lo hacemos y te voy a decir por qué. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Diófetres no podía expresar un corazón que reflejara el evangelio porque estaba ausente en su corazón la palabra de Dios. Lo había olvidado por completo. Pero entonces, cuando la palabra va llenando tu corazón, se hace manifiesto. ¿Cómo? En tu forma de hablar, en tu forma de tratar, en tu búsqueda de aquellos que están perdidos. Así que en las iglesias actualmente encontramos estos personajes. Gayo es el hermano que sirve sin aplausos, no busca el reconocimiento. Demetrio, por otra parte, el que da fruto silencioso, aunque no busque protagonismo. Diófetres, por otra parte, es aquel que tristemente aparece también dentro del liderazgo, pero que excluye, que busca el reconocimiento, que calumnia bajo el disfraz de celo. Esta carta, amados hermanos, nos llama a mirarnos sin miedo. ¿Somos luz o somos tinieblas? Jesús habló a sus discípulos y les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y entonces dice, así como allá, esa ciudad que está allá sentada sobre un cerro no se puede esconder, así ustedes no pueden esconder la identidad que Dios les ha dado hoy en Cristo. No pueden, hermanos. Y entonces dice, así como se pone una luz en el candelero para que alumbre, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y los hombres que ven vuestras obras, ¿qué? Glorifiquen a Dios. Y en ese sentido, Diófetres no estaba haciendo esa luz, estaba escondiendo la luz. Y por otra parte, estaba haciendo una piedra de tropiezo para aquellos que intentaban venir. Es la misma actitud que se replica de los fariseos en tiempos de Jesús. Jesús les dice, ustedes ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Ni entran al reino, ni dejan entrar a nadie. Porque ha de ser como ustedes dicen. Y Diófetres tiene esa actitud. Así que las obras que glorifican a Dios se ven en la vida cotidiana. El evangelio central está vivo aquí, amados hermanos, en este tiempo. Jesús vino a servir, no a ser servido, como ya lo hablamos. Pero el que tiene el Espíritu Santo, escuche esto. El que tiene el Espíritu Santo y vive bajo el gobierno del Espíritu Santo, ¿qué pasa con él? Lo imita. Lo va a imitar. Va a ser lo mismo que Cristo hizo.
Por último, déjame hablarte de características psicológicas y espirituales que vemos aquí. Estas características son revelaciones del alma. ¿Son revelaciones de qué? Del alma. Gallo refleja estabilidad emocional, apertura, empatía. Su hospitalidad no es fingida, es fruto del Espíritu Santo, como ya lo mencionamos. Por otra parte, Demetrio es prudente, es sobrio, es testigo silencioso, amados hermanos. Y me encanta que Juan, gobernado por el Espíritu Santo, no los va a sobreexaltar, porque no sobreexalta a estos hermanos, pero tampoco aplasta a Diófetres. Por eso decía que la llenura del Espíritu Santo es importante. Diófetres, en cambio, muestra rasgos de narcisismo espiritual. Manifiesta una necesidad de control, una incapacidad para compartir liderazgo o servicio. Hay una resistencia al testimonio externo. Y entonces Juan, como autor de esta carta, amados hermanos, es ejemplo de madurez espiritual. Y ese es uno de los propósitos por el cual Cristo ha establecido los 5 ministerios. Hablando acerca del pastor, dice que, entre los otros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. El propósito por el cual Dios te ha dado un pastor es que tú seas perfeccionado. Cada uno de ustedes sean perfeccionados. Pero esa palabra perfección no se refiere a que no vas a cometer pecados, sino que esa palabra se traduce como madurez. A fin de que cada santo sea una persona madura espiritualmente. Y en ese sentido, Juan no responde con violencia, sino con verdad. Su carta está llena de luz, pero no ignora las tinieblas, amados hermanos. Este equilibrio emocional y espiritual es señal de alguien lleno del Espíritu y de la sabiduría de Dios. En todos ellos vemos manifestaciones o ausencias de la palabra y de la guía del Espíritu Santo. Pero por otra parte, y más triste, hay una ausencia del carácter de Cristo en sus vidas. Si analizamos estas conductas con una mirada bíblica, hermanos, y psicológica, nos permite entender cómo actitudes como las de Diófetres no solo son pecado, sino que revelan deficiencias profundas en la vida de quien se conduce así. Hay un problema de fondo en la vida de Diófetres. Y el problema de fondo es que hay una ausencia de la enseñanza de Cristo. Hay una ausencia del gobierno del Espíritu Santo en su mente, en su corazón, en su voluntad. Pero entonces Juan quiere corregir eso para que Diófetres sea un hombre que refleje las enseñanzas de Cristo. Pero aún así, la carta no condena, sin ofrecer esperanza a aquel que ha perdido el camino. La carta de Juan es esperanzadora, hermanos, porque nos da una invitación a volver al camino. El Evangelio es central porque siempre hay oportunidad de redención para todos, amados hermanos. Y así, la carta se convierte en un mapa de restauración que te ubica en el lugar que Dios te ha puesto para hacer luz a la vida de las personas. Por lo tanto, tenemos que recordar la exhortación del profeta que dice que regresemos, ¿a dónde? A las sendas antiguas.
Y las sendas antiguas hoy, amados hermanos, es la centralidad del Evangelio de Cristo, la reconciliación del Padre con nosotros. Le voy a decir por último esto, amado hermano. Cada vez que usted y yo nos resistimos a pasar tiempo de oración con Dios, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos teniendo en poco el sacrificio de Cristo. Porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el huerto del Edén, amados hermanos, el ser humano entró en una enemistad con Dios y de ahí el hombre camina como un ciego. Y siempre va a ser siempre lo malo. Pero entonces Dios, que lo ve en esa situación, ¿viene a qué? A restaurar esa relación. Dicho de otro modo, entonces la vida eterna es una nueva comunión, una nueva relación con Dios. Esa relación que se vio interrumpida por el pecado, hoy a través de Cristo nosotros la podemos recuperar, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y cada vez que usted resiste tener comunión con Dios, usted no quiere saber nada del Padre. Pero entonces posiblemente ha olvidado el Evangelio de Cristo o posiblemente el Espíritu de Dios no esté morando ahí. Así que, amados hermanos, es una invitación a regresar. Y yo te voy a invitar que ahí en tu lugar, si has perdido el rumbo, si el Espíritu Santo te habló y te dijo, mira, escucha, ya te estás comportando de esta manera. ¿Te has escuchado últimamente cómo estás hablando? ¿Has olvidado que el Evangelio no es eso? Yo te voy a invitar para que vayas más allá que ponerte de pie. Dobles tus rodillas delante de Dios. Porque Dios le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo, en el lugar donde mi nombre es invocado, y se convirtieren, se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré e iré y sanaré su tierra. Pero a veces es tanta la arrogancia que tenemos como diófetres que somos incapaces de doblar nuestra rodilla delante de Dios. Y creo que es tiempo de que demos ese paso y nos pongamos a cuentas con el Señor, que nos llama al arrepentimiento para que demostremos el Evangelio de Cristo.